Hola, hoy te quiero mostrar el recién llegado al canal, el Moto G200 5G de Motorola. En este caso es el que viene en la caja grande, el que viene con el control remoto y con el cable para Ready for. Voy a abrir la caja ahora para ver con qué nos encontramos. Según especificaciones, dice que tiene 168 milímetros de alto, 75 de ancho y casi 9 milímetros de espesor. De peso tiene 202 gramos y una batería de 5000 mAh. Con esta caja Motorola sorprendió. Muchos teléfonos dejaron de poner cargadores, auriculares, un montón de cables, un montón de accesorios. Y en este caso Motorola la hace mucho más grande y con un montón de accesorios. Esta caja es bastante pesada. Y sí, porque está el teléfono acá, bastante grande. Y por lo que se ve, viene con la funda ya puesta. Un buen detalle de Motorola de por lo menos incluir una funda que lo proteja. La voy a sacar para ver cómo se siente y cómo se ve el teléfono sin la funda. Se lo ve que es todo de plástico, pero se lo siente bastante premium. El módulo de cámara bastante sobresalido, pero queda muy bueno. Queda muy lindo. Bueno, voy a sacar el plastiquito. Hermoso. En los próximos días, en los videos que siga grabando, le voy a poner un vidrio templado para protegerlo aún más y voy a ver si le cambio la funda, alguna que proteja un poco más el módulo de la cámara. Bueno, voy a seguir hurgando a ver qué tiene el resto de la caja. Abajo de este cartoncito seguramente vamos a encontrar el cargador. Sí, así es. Y el cable. Adentro de la caja vienen algunos manuales, indicaciones, que por lo que creo soy el único que los lee completo a esas cosas. La herramienta para sacar el chip o el SIM. Y acá están todos los manuales de los que nadie lee. Algunos códigos QR, debe ser para llegar hasta la página o alguna aplicación, ya lo voy a ver. Más indicaciones de garantía, de soporte técnico, algunos detalles. Y también hay algunas explicaciones de cómo funciona el Ready for. Bueno, también en las especificaciones decía que el cargador viene con 33 watts de carga rápida. Me parece correcto. Voy a retirar el plastiquito a ver cómo suena. $33 watts me parece una carga correcta, rápida pero no extremadamente rápida. Yo soy de la creencia que la velocidad extra rápida para cargar la batería termina dañándola a la batería mucho más rápido. El cable es de largo normal y va de USB-A a USB-C. Y en esta caja ya no hay más nada. Vamos a ver en la otra caja del Ready for, a ver con qué nos encontramos. De este lado se encuentra el control remoto. Seguramente atrás de la otra parte de cartón está el cable para conectarlo a monitor o a televisión. También les voy a hacer un video mostrándoles cómo funciona el Ready for, que nunca lo he probado ni nunca lo he visto, pero supongo que debe ser algo parecido a un Chromecast o a hacer funcionar la televisión como si fuera una computadora desde el celular. Y tiene conexión de HDMI y USB-C. Seguramente también vamos a poder compartir la pantalla completa del celular con el televisor. Bueno, volviendo a lo más importante, al teléfono, vemos que abajo tiene la bandeja para la SIM, un micrófono y un solo parlante. Arriba tiene un micrófono para cancelación de ruido y no tiene un segundo altavoz para el audio en estéreo. Ahora voy a encender el teléfono para ver cómo funciona este Snapdragon 888 Plus, que viene acompañado por un GPU Adreno 660, también acompañado por 8 GB de RAM LPDDR5. En el próximo video les voy a mostrar cómo es el primer inicio de este teléfono y la instalación del Android 12 que ya está disponible. Si te gustó el video, deja un like, un comentario y suscríbete que es gratis. Y acá te dejo dos videos que seguramente van a interesarte. Eso es todo por ahora, muchas gracias, nos vemos en el próximo video.